Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos grabando, creo. Entonces, estoy conduciendo, pero la grabación no va a incomodar, digamos, la conducción no va a incomodar la grabación porque voy bien, mirando bien hacia el frente, y esta grabación va a ser por un lado, ¿verdad que sí? Entonces, Dios les bendiga, amados hermanos, y quiero compartir en este momento quiero compartir el misterio de Dios, el misterio de Dios, el misterio de la Biblia, llamémosle así, o el misterio de Dios, porque Dios tenía un misterio, y este misterio de Dios, la verdad que las iglesias no predican el misterio de Dios. Ellos predican algunos puntos de la Biblia, ¿ya? Pero no predican el misterio de Dios porque no les ha sido revelado el misterio de Dios. Y voy a enfatizar eso primero, no predican el misterio de Dios porque no les ha sido enseñado el misterio de Dios. Y eso vamos a hablar un poquito mientras conduzco el vehículo, ¿cierto?, en dirección a mi hogar. Y entonces, amados hermanos, Dios tenía un misterio, el misterio de Dios. Eso lo podemos ver claramente en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Vamos a estar hablando de ese capítulo, donde dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Entonces, por supuesto que Dios tiene un misterio. Pero ese misterio solamente es revelado a su novia, a su iglesia verdadera. Entonces hay un dicho que lo voy a estar repitiendo, yo creo que más de 2 veces, ya que fue dicho por un profeta, el hermano William Branham, que fue un profeta, y nosotros creemos que él fue el séptimo ángel que reveló todo el misterio de Dios. Todo el misterio de Dios fue revelado por medio del séptimo ángel. Todos los misterios de la Biblia y los misterios que estaban escondidos desde la fundación del mundo fueron revelados por el séptimo ángel. Ya porque el ministerio del séptimo ángel consistía en revelar todos los misterios que no fueron entendidos en otras edades, ya que los reformadores no tuvieron luz al respecto. Entonces todos estos misterios fueron revelados por el séptimo ángel, pero Dios tenía un misterio que le vamos a llamar de manera singular, el misterio de Dios. Y queremos ver eso con la ayuda del Señor, mientras Él nos ayuda y mientras vamos compartiendo la palabra del Señor y mientras vamos conduciendo. Entonces, este misterio, vamos a tomar 12 escrituras, Apocalipsis vamos a tomar 13 escrituras, el libro de Daniel, capítulo 12, el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 5, y también el libro de Apocalipsis, capítulo 10. De eso vamos a ir compartiendo y conversando mientras avanzamos en el camino. Entonces, amados hermanos, el misterio de Dios, repito que no va a ser predicado en las denominaciones, en las diferentes organizaciones eclesiásticas, porque a ellos no les es revelado el misterio de Dios. Y entonces también hay otro grupo de personas que no predican el misterio de Dios porque no les es enseñado. Y es necesario enseñarles el misterio de Dios. Entonces, bíblicamente, la Biblia dice así en Daniel 12, o estudiando la vida de este profeta y la profecía del profeta Daniel.
El hermano Branham dijo que Daniel escuchó las voces de los 7 truenos. Él escuchó los 7 truenos. Y que Daniel, dice el hermano Branham, iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero que él oyó una voz que le decía: no, Daniel, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Cuando yo leí esto, tengo que ser honesto, por primera vez ya del profeta, yo pensé que seguramente estaba mal citado, pero el profeta continúa en el mismo mensaje diciendo: Juan también escuchó los 7 truenos, las cosas que los 7 truenos dijeron, pero a Juan también se le fue prohibido escribir las cosas que los 7 truenos declararon, porque oyó una voz del cielo que le decía a Juan: no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Entonces ahí, en estos 7 truenos, hallamos el misterio de Dios. Y eso es lo que vamos a compartir por unos minutos, hasta donde Dios nos permita hacerlo. Entonces, el misterio de Dios está enmarcado en estos 7 truenos misteriosos de Apocalipsis capítulo 10, versículos 3 y 4. Entonces, vamos por parte. Daniel, en el río Hiddekel, vio a uno de los varones que levantó su mano y que juró por sí mismo que el tiempo se terminaría. Esta visión que se narra en el libro de Daniel es la visión del tiempo del fin, y es la misma visión que ve Juan en la visión de Patmos, digamos, en la visión que Dios le dio a él en Apocalipsis capítulo 10. Entonces, el hermano Branham dijo, dice la Biblia, dijo Daniel y dijo Juan, que la verdadera iglesia en los últimos días manifestaría esas voces. Y allí hay un buen material, amados, para compartir. Manifestaría esas voces de los 7 truenos serían manifestadas, serían dadas a conocer o declaradas o manifestadas. Esas voces de los 7 truenos que oyó Daniel y que también oyó Juan serían manifestadas por la verdadera iglesia. Y ese es el misterio de Dios, porque vamos a ver que los 7 truenos es la completa revelación de Jesucristo. Los 7 truenos encierran la completa revelación de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo es, lo que Dios es. Entonces, y esta revelación saldría en el tiempo del fin. Veamos por qué. Porque a Daniel, cuando oyó esto, voy a hablar un poquito más sobre el capítulo 12 del libro de Daniel, que dice así, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿sí? Y será tiempo de angustia, dice el capítulo 12 del libro de Daniel, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo sobre la tierra ni habrá. Y dice entonces: y todos los que se hallen escritos en el libro serán libertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero se le fue dicho a Daniel: pero tú, Daniel, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y la ciencia se multiplicará, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán y brillarán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Pero Daniel dijo: pero yo oí, mas no entendí.
Pero la voz le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y nosotros estamos en el tiempo del fin, estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Israel está en su tierra, ya después de 2000 y tantos años de dispersión. Dios los ha vuelto a reunir en su tierra. La higuera, Israel es la higuera está reverdeciendo, y el Señor dijo: mirad la higuera y los demás árboles, o sea, las otras naciones. Y vemos que dijo el Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, una de las señales del tiempo del fin es que Israel volvería a su tierra, y ahí está. Y otra de las señales del tiempo del fin es la venida del profeta Elías, que eso está en el libro de Malaquías capítulo 4, donde el Señor dice que he aquí viene el día grande y terrible de Jehová, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dijo el Señor, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Disollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, bajo las plantas de vuestros pies. Escuchen esto: el día en que yo actúe, porque el Señor actúa en el tiempo del fin, en el día en que yo actúe. Y dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y ahí dice el Señor, escuchen, amados, dice el Señor, dijo: he aquí yo os envío al profeta Elías, ya antes que venga este día grande y terrible de Jehová. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él convertirá el corazón de los hijos, lo voy a decir de esa forma, al de los padres. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí yo lo cité mal, pero esa es la revelación. Y el Señor dijo: no sea que yo venga e hiera la tierra con anatema o con maldición. Entonces, ahí hay dos señales del tiempo del fin: Israel en su tierra y la venida de un profeta, que sería el profeta Elías. Y el profeta Elías restituiría todas las cosas. Eso está en el libro de Mateo, si es que no estoy mal, en el libro de Mateo, el capítulo 11, versículo, por ahí, el capítulo 11, sí, no, o un poquito más adelante, pero ahí está en el libro de Mateo. Bueno, entonces, amados, estamos compartiendo acerca del misterio de Dios. Entonces, este misterio de Dios está claro, que el libro de redención, porque ese libro que a Daniel le fue dicho: cierra y séllalo hasta el tiempo del fin, ese libro iba a ser abierto en el tiempo del fin. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, no en otro tiempo, no en el día de Lutero, ni de Wesley, ni de los pentecostales. Ese libro sería abierto en el tiempo del fin. Y los entendidos, la iglesia verdadera, entendería el misterio del libro. Ese es el punto. Ella conocería el misterio de Dios. Bien, entonces veamos ahora un poquito, ya que el libro iba a ser abierto en el tiempo del fin, nos vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 5, donde la Biblia dice así, Juan dijo así. Dice: vi que en el trono estaba sentado uno que tenía un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y oí a un ángel fuerte que decía a gran voz: ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos? Y Juan inmediatamente empezó a ver, ¿ya? Y Juan dijo: y no se halló ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra,
ni debajo de la tierra, digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y yo voy a decir esto, cuánto menos de desatar esos 7 sellos. Entonces Juan dice allí en el libro, en el capítulo 5 del libro Revelación o Apocalipsis, dice, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de tomar el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué Juan lloraba? Muchos dicen, algunos dicen, claro, porque él no era digno. Eso no era. Cualquiera persona que tenga el Espíritu Santo se va a dar cuenta que no era eso por lo cual Juan lloraba. Juan lloraba porque si no había ninguno digno de tomar el libro que estaba cerrado con 7 sellos y que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, entonces toda la creación volvería a ser nada como era antes del principio. Y eso era porque ese libro contenía el título de propiedad de la tierra, ya, y el título y los derechos de la vida eterna. Entonces vamos a ir por parte. Entonces no había ninguno digno, y ahí estaban todos los, ¿cierto? Los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, estaban todos, no había ninguno digno. Es decir, no hay nadie digno ni siquiera de mirar ese libro. Y Juan lloraba, pero uno de los ancianos le dijo a Juan, Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, él ha vencido, él ha prevalecido, él es digno de tomar el libro y de desatar esos 7 sellos. Y cuando Juan se volteó para ver a ese león de la tribu de Judá, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, porque él es el león de la tribu de Judá, entonces cuando él se volteó para ver al león de la tribu de Judá, la raíz de David que había vencido, entonces vamos a pagar acá un peaje, voy a tener que hacerlo. Entonces quizás vamos a poner un paréntesis, pero vamos a intentar hacerlo. Entonces, cuando él se volteó para ver al león, dice Juan que él vio un cordero como inmolado, un cordero inmolado que tenía 7 ojos y 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y este cordero como inmolado, que tenía 7 ojos y 7 cuernos, dice que él dio un paso hacia adelante y él tomó el libro, y él toma el libro, ¿cierto? Y cuando él hubo tomado el libro, dice que toda la creación empezó a alabar, a adorar al Señor, ¿ya? Adorar al Señor. Gracias. Adorar al Señor. Entonces, diciéndole, tú eres digno de recibir el poder, la gloria, la majestad, la potencia, etcétera, ¿ya? Y dice que millones y millones también decían a gran voz, tú eres digno de tomar el libro y de desatar esos 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Y entonces el hermano Branham al respecto de eso dice, noten qué gran jubileo hubo en el cielo cuando el Cordero toma ese libro. Ya se desató una adoración porque Juan dijo y millones clamaban, adoraban al Cordero a gran voz diciendo, tú eres digno de tomar el libro. Eso eran las voces de millones y millones
que decían a gran voz: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido, y es lo que acabo de decir, nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, amado, no es menor eso. ¿Por qué? Estamos hablando del misterio de Dios. Entonces, de a poquito vamos a ir dilucidando, entendiendo este misterio de Dios, el misterio del libro. Ya, ese libro es el libro de redención. ¿Ya? Y ese libro de redención, ese título de propiedad y los derechos de la vida eterna, dice el hermano Branham, lo tenía Adán. Pero Adán lo perdió cuando él cayó de la vida eterna. Cuando él pecó en el huerto del Edén, Adán cayó de la vida eterna y perdió su herencia, perdió el título de propiedad de la tierra y los derechos de la vida eterna. Y él cayó de la naturaleza divina, ¿ya? Entonces, pero el postrer Adán restauraría todo eso. Y en ese libro estaban escritos todos nuestros nombres, los nombres de los miembros de su novia, todos aquellos que estábamos en él antes de la fundación del mundo. Dios puso nuestros nombres en ese libro, en el libro de la vida del Cordero. Porque si ustedes leen, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se van a encontrar allí que la Biblia dice que a la bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Apocalipsis capítulo 17, también versículo 8, dice que la bestia engañó a todos los moradores de la tierra, excepto aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, el Cordero fue inmolado. Es decir, Cristo, el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo, y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de redención, antes de la fundación del mundo. Y ese libro, entiendo yo, amados, estaba cerrado y sellado, y en el tiempo del fin iba a ser abierto. Ahora, ¿quién lo iba a abrir? El autor del libro. ¿Y quién es el autor del libro? El Cordero, el Señor Jesucristo. Por eso que Él era el único digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Entonces, y cuando toma el libro, empieza un avivamiento. Ya, estoy repitiendo. Empieza un avivamiento, ya, y los millones y millones y millones empiezan, digamos, a adorar al Señor por el solo hecho de tomar el libro, porque Él era el único y Él es el único digno. Ahí no hay ningún hombre que pueda tomar, o eso significa interpretar lo que está escrito en el libro. El único que tiene el derecho a interpretación es el Cordero, el que hizo el libro, el dueño del libro, el dueño original del libro. Bueno, entonces voy a repetir un poquito. Ese libro lo tenía Adán, dice el hermano Branham, pero lo perdió en la caída, y Satanás quiso tomar ese libro, pero pasó a las manos del Dios Todopoderoso. Y por todas las edades del Antiguo Testamento y las 7 edades de la Iglesia, ese libro permaneció en las manos del dueño original, el Dios Todopoderoso. Pero en el tiempo del fin, el libro sería abierto, y todos aquellos cuyos nombres estaban escritos en ese libro, esos nombres serían llamados. ¿Cómo serían llamados esos nombres? A través de la revelación del misterio. A medida que Dios iba revela el misterio, esos nombres
son llamados. Ya ahí hay todo un tema, hermano, para estudiar o de predicar o de enseñar. A medida que el misterio es revelado, esos nombres son llamados. Entonces, estamos hablando ya acerca del misterio de Dios. El misterio de Dios. El misterio de Dios. Entonces, este misterio, repito, está relacionado con los 7 truenos de Jesús de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 3 y 4. Vamos a ir allí ahora. En Apocalipsis 10, todos ustedes ya saben, dice Juan, dijo él, vi descender del cielo a otro ángel fuerte cercado de una nube, o envuelto en una nube si ustedes quieren, con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es un pacto. Y ese arco iris, acuérdense, tiene 7 colores. ¿Ya? Bueno, es el pacto que él hizo con las 7 edades de la iglesia. Es un pacto. ¿Ya? Algún día podemos hablar acerca del pacto. El pacto de Dios con su iglesia. El nuevo pacto. Entonces, tenía un arco iris, estaba envuelto el Señor descendiendo, el ángel fuerte. Voy a volver a decirlo, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y dice, y tenía en su mano un librito abierto. Entonces el hermano Branham dice, noten, en el capítulo 5 de Apocalipsis el libro está cerrado y sellado, pero aquí en el capítulo 10 el ángel fuerte desciende con el librito abierto. El libro ya no está cerrado, está abierto. Entonces el punto es este, amados, ¿ya? Ese libro, repito, contenía los nombres de los dueños originales de la tierra, hermano, no es menor, ¿ya? Y los derechos de la vida eterna, y tenía todo lo que perdió Adán en la caída, ¿ya? Y ese libro fue escrito, estoy repitiendo, antes de la fundación del mundo. Dios mismo lo escribió, ¿cierto? Y bueno, y ese libro entonces sería revelado a la verdadera iglesia en el tiempo del fin. Ahora podemos continuar. Y entonces dice que tenía en su mano, este ángel fuerte, en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Y Juan dijo, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. ¿Ya? Porque los 7 truenos declararon algo, revelaron algo del libro. Estaban revelando el misterio de Dios. Los 7 truenos son la completa revelación de Jesucristo. Revelan el misterio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo vive Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién es su iglesia? Etcétera. Revela entonces la completa revelación de Jesucristo. Entonces, volviendo atrás, dice que puso un pie sobre el mar, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clama a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Estoy repitiendo. Y Juan iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron, pero dice Juan que oí una voz del cielo que me decía, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han declarado. No escribas las cosas que los 7 truenos han dicho, esas 7 voces. Y el ángel fuerte, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, levanta su mano derecha y jura por el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo se termina, el tiempo ya no es más, ¿ya? El tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, en la voz del séptimo mensajero, el séptimo ángel mensajero a la séptima de la iglesia, en los días de la voz del séptimo ángel,
el misterio de Dios se consumaría. Este misterio de Dios ya se consumaría. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Aquí vamos a entrar en algo tremendo, ya, en aguas profundas. El misterio de Dios, vamos a hablar del misterio de su venida, porque el séptimo sello, es decir, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, lo voy a decir como dice allí, dice que cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por el espacio de media hora, ¿ya? Como de media hora. Entonces todo el cielo que antes, cuando el Cordero había tomado el libro, estaban gritando a más no poder, que eran millones y millones, el Cordero es digno de recibir la honra, el poder, la gloria y la majestad, y todos nosotros que éramos millones y millones gritando, tú eres digno de tomar el libro y abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, ¿ya? Entonces, Él, ¿cierto? Él es el único digno. Entonces, ese era el misterio de Dios, la apertura del libro de redención. Entonces voy a decir algo acá, hermano. Y eso era, esos misterios, verdades, rompieron el silencio del séptimo sello. ¿Por qué? Porque el séptimo sello es silencio. Fue tan grande la apertura de este séptimo sello que todo el cielo se silenció. Nadie se movió. Los serafines dejaron de adorar al Señor, los querubines, los ángeles, los millones y millones de ángeles. Y todo se silenció. Un silencio como por el espacio de media hora. Pero noten bien, el séptimo sello es el sello de la segunda venida del Señor. Es un secreto total. No será revelado al público, ya, porque es revelado solamente a la novia. Y el séptimo sello, ustedes bien saben, hermanos que siguen el mensaje, el séptimo sello es la venida del Señor. Y nadie sabe el día y la hora, porque Jesús lo dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, solo mi Padre. Ya nadie sabría el tiempo de su venida. El Señor dijo: he aquí vengo como ladrón en la noche, que vigiláramos, que veláramos. Pero nosotros sabemos que la venida del Señor, amados hermanos, ocurren 3 cosas en el evento de su venida. Eso está en el mensaje del rapto. En el evento de la venida del Señor ocurren 3 cosas, y ustedes vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que dice: porque el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el hermano Branham dijo que Jesús hace las 3 cosas en su descenso, en su venida. Jesús hace la voz de aclamación, Jesús hace la voz del arcángel y Jesús hace lo que es la trompeta de Dios. Entonces son 3 eventos en la venida del Señor. 3 eventos son desarrollados en la venida del Señor. La voz de aclamación, ¿qué era? Era el Hijo del Hombre velado en el Hijo de un hombre. Era el Señor velado en su siervo el profeta. ¿Por qué digo eso? Porque el águila, el mensajero, el águila mensajera, el profeta, le reveló a Juan todos los misterios del Apocalipsis, ¿ya? Y Juan representó al verdadero creyente, y Juan representó a la novia del tiempo del fin, que es raptada, porque a Juan le fue dicho: sube acá, y Juan dijo, y al instante, el capítulo 4 de Revelación,
Y Juan dijo, y al instante estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, amados, Juan fue raptado para ver todas estas cosas. La novia también es raptada, ¿ya? Entonces, bueno, y a Juan le fue revelado todo el libro del Apocalipsis. Y cuando el ángel le revela a Juan todo el libro del Apocalipsis, entonces dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 que Juan se postró a los pies del ángel para adorarle, que pensó que era el Señor Jesucristo. Pero el ángel le dijo, no, mira, ¿qué estás haciendo? No, le dijo, no lo hagas, mira que no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. ¿Quién era ese ángel? Era un profeta, y porque al profeta de Dios viene la palabra, y este profeta de Dios era un revelador de los misterios de Dios, y a este profeta de Dios, ¿cierto?, el Cordero, cuando toma el libro y abre los sellos, se los revela a este profeta de Dios. Le reveló los 7 sellos que tenían sellado cerrado y sellado el libro. Los 7 sellos el libro fue tomado el año 1963, y los 7 sellos fueron rotos el año 1963. Pero cuando el Cordero abrió el 7º sello es su venida. Y entonces, la venida del Señor está revelada, porque ya lo entendemos que la venida del Señor ocurre en esas 3 cosas. Ya, la voz de aclamación, que es el mensaje que sale para llamar a un pueblo, llamar a una novia, ya, para restaurar la palabra prometida y traer una novia a la escena. Pero la voz del arcángel es la voz de la resurrección, es la voz de la resurrección, ¿ya? Y la trompeta de Dios es el cambio de nuestros cuerpos, eso está en 1 Corintios 15. Entonces, amados, son 3 eventos que suceden en la venida secreta del Señor, cuando Él viene como ladrón en la noche para venir a buscar lo que Él ha redimido. Entonces aquí es cuando el hermano Branham habló de las 3 venidas del Señor. Y él dijo, Jesús viene 3 veces. La primera vez Él viene para redimir a su novia con su sangre, ¿verdad? Él derramó su sangre para redimir todos aquellos nombres que Él puso en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La segunda vez que viene Jesús, Él viene para buscar todo lo que Él ha redimido, todos aquellos nombres que Él ha redimido. Y eso es lo que tenía el libro de redención, que estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y entonces, la tercera vez que viene Jesús, eso es en Apocalipsis capítulo 19, cuando Jesús viene con su novia. En Apocalipsis capítulo 19, Jesús viene montando en un caballo blanco, y dice que tenía en su muslo un nombre nuevo escrito que ninguno sabía sino Él, y ese nombre era el Verbo de Dios. Y entonces, y que detrás de Él, del Señor Jesucristo, venía su iglesia, nosotros, su novia, también en caballos, aleluya. ¿Ya? ¿Y a qué venía, cierto? La tercera venida del Señor, Él viene con su novia aquí a establecer el milenio. Pero también, antes del milenio, previo al milenio, es la batalla de Armagedón, que también es otro tema que vamos a hablar, porque allí Satanás es encadenado, es acabado, ya en el reino espiritual, pero en el reino físico, acá sucede la batalla de Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, estamos hablando del misterio de Dios. Ya voy a estar terminando. El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Todo este misterio de redención, cómo Dios redime a su iglesia, iba a ser completamente revelado, y los entendidos entenderían el misterio del libro, y ellos manifestarían esas voces, esas 7 voces, esos 7 truenos.
Y yo lo que estoy diciendo, amados hermanos, y lo compartimos con un hermano, con un pastor sentado en una mesa hace un rato atrás, lo que yo estaba diciendo y digo es que esos 7 truenos de Apocalipsis 10, 3, 4 que oyó Juan y que le fue prohibido escribir, esos 7 truenos que oyó Daniel en el río Hiddekel y que le fue dicho cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin, esos 7 truenos son las 7 voces de las 7 edades de la iglesia, que están en Apocalipsis capítulo 2 y 3, entiendo, donde el Señor le dice a Juan y escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y a esas 7 iglesias el Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el Dios Todopoderoso, se revela. Y el Señor le dice a Juan, dice, y escribe al ángel que está en la iglesia en Éfeso, y empieza a describir quién es el primero, ¿ya? Y luego describe la condición de la edad, y luego describe el derecho de redención o la recompensa prometida a los vencedores de esa edad. Y así son las 7 edades de la iglesia. Cada edad de la iglesia recibe una voz, un mensaje, un trueno. Porque cuando Dios habla, truena. Cada edad de la iglesia recibe un trueno, una voz del Señor, un mensaje. Y yo lo voy a decir de esta manera, hermano, para que lo estudiemos. Recibe un rociamiento de la sangre de Jesucristo. La sangre es rociada. ¿Por qué? Porque la sangre llama los nombres de todos aquellos que estaban escritos en el libro de la vida allí en esa primera edad. Bendito sea el Señor. Porque la sangre tiene una voz. El profeta lo predicó, la voz de la sangre. Entonces es la voz de la sangre la que nos llama. Bueno, entonces cada una de las 7 edades de la iglesia fue rociada con una sangre. Son los 7 rociamientos de las 7 edades de la iglesia por medio de la sangre de Jesucristo, ¿ya? Él murió, derramó su sangre para lavar a su iglesia con su propia sangre. Y esto es muy tremendo, hermano, porque la sangre de Jesucristo no solamente perdona los pecados que hicimos acá, sino que los remite completamente. Y Dios los pone en el mar de su olvido para nunca jamás ser recordados. Por eso que le dice la Biblia, Pablo dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Eso es. Entonces, amados, esa sangre nos redime. Por eso que nosotros clamábamos y decíamos y adorábamos al Rey Cordero diciendo, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, lengua, raza y nación, etc. Con tu sangre, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa en el tiempo del fin? No es el rociamiento de una sola sangre, no es un solo rociamiento. Son 7 rociamientos que vienen sobre nuestras almas, hermano. 7 rociamientos. Ya, porque cada edad de la iglesia recibe una voz, un trueno. Pero en el tiempo del fin, Juan oyó 7 truenos. Y el hermano Branham dice, fue en el tiempo del fin cuando salieron los 7 truenos de Jesús. Esas 7 voces, que esas 7 voces serían conocidas por la verdadera iglesia, pero la verdadera iglesia manifestaría esas 7 voces. En otras palabras, esas 7 virtudes, porque cada edad de la iglesia tuvo una virtud, manifestó una virtud. La edad efesiana manifestó la fe de Jesucristo. La edad de Esmirna, que significa amargura, manifestó la virtud de Jesucristo. La edad de Éfeso, Esmirna, Sardis, discúlpeme,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que significa completamente casado, manifestó una virtud de Jesucristo, de la naturaleza divina, manifestó la ciencia de Jesucristo. Después viene, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, viene después Tiatira, que significa mujer dominante, ya que entre más encima todo en el oscurantismo a 68 millones de cristianos. Bueno, entonces esa edad de la iglesia manifestó, ya, la primera edad manifestó la fe de Jesucristo, Éfeso, la segunda edad, Esmirna, manifestó la virtud de Jesucristo, la tercera edad de la iglesia manifestó la ciencia, ya el conocimiento de Jesucristo de todas las edades. Bendito sea el Señor, ahí hay una cosa muy gloriosa. Y entonces, y la cuarta edad, la edad de Tiatira, la edad el mensajero fue Colombo, manifestó la templanza de Jesucristo. La quinta edad de la iglesia, cuyo mensajero fue Lutero, Martín Lutero, manifestó la paciencia de Jesucristo. ¿Ya? Podríamos estar ahora hablando de eso. La sexta edad de la iglesia, cuyo mensajero fue Wesley, manifestó el temor de Dios, de Jesucristo, que es ser como Dios. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y la séptima edad de la iglesia manifestó el amor fraternal de Jesucristo. Pero fue en el tiempo del fin, dice el hermano Branham, el séptimo mensajero, que sonaron los 7 truenos de Jesús, es decir, la completa revelación de Jesucristo. ¿Ya? Los 7 mensajes, lo voy a decir de esta forma, cada edad recibió un mensaje, pero en esta edad del tiempo del fin, cuando Cristo se revela a su iglesia, tal como Él es, son los 7 mensajes. Los 7 mensajes a las 7 edades de la iglesia, es decir, lo que Dios tronó a través de Pablo, usted lo recibe, hermano. Lo que Dios tronó a través de Ireneo, usted lo recibe, usted lo oye, usted lo recibe, porque usted tiene que manifestar esa voz viviente, ese trueno de virtud, ese trueno de ciencia, ese trueno de templanza, ese trueno de paciencia, ese trueno de afecto fraternal, o de piedad, ese trueno de afecto fraternal. Y entonces, y esas 7 voces vivientes forman la piedra de corona, porque los 7 truenos coronan a la iglesia, coronan la pirámide. Y entonces tendríamos que explicar un poquito eso, pero ese es el misterio de Dios. Y la piedra de corona nunca le fue puesta a la pirámide, dice el hermano Branham. Bueno, porque la piedra de corona es la piedra rechazada. Cristo es la principal piedra del ángulo, piedra escogida y preciosa. Dice la Biblia, para vosotros los que creéis, Él es pues precioso. Pero para los que no creen, esta piedra preciosa es una roca de escándalo y piedra de tropiezo y de caída, porque tropiezan en ella siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Eso está en Pedro. Entonces, amados hermanos, Cristo es la principal piedra del ángulo, Él es la piedra de corona, la principal piedra de este edificio. Y Cristo fue rechazado. Y un tipo de Cristo fue José, que fue rechazado por sus hermanos, porque sus hermanos no sabían quién era José. Y lo odiaron sin causa y lo vendieron, lo metieron en un pozo, en una cisterna. Y lo vendieron a unos madianitas y le mintieron a su padre diciendo que una fiera del campo había matado a José. ¿Ya? Pero José no estaba muerto, estaba vivo, pero estaba como esclavo en la casa de Potifar y después pasó a ser el alcalde de la cárcel y después pasó a ser el segundo después de Faraón, y todos conocemos la historia. Y José después recibe a sus hermanos y José después se revela a sus hermanos y sus hermanos después entonces ahora conocen quién era José
y entienden los sueños de José, que le había contado que las gavillas que representaban a su hermano se inclinaban ante la suya, y que el sol y la luna también y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y ahora entendieron a José en su gloria. Pero eso hablaba del Señor Jesucristo como el rey rechazado. También en David fue un tipo de Cristo, el rey rechazado, ¿ya? Porque David lloró en el mismo monte donde Jesús lloraría muchos años más tarde, ¿cierto? Cuando fue rechazado por su propio pueblo, porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero cuando Cristo vino no fue reconocido, lo rechazaron. Los fariseos dijeron: tú, por Belzebub, echas fuera a los demonios. Tú eres un demonio porque tú dices no tienes ni 50 años y dices que has estado con Abraham. Estás demente. Tú tienes demonio, ¿ya? Porque Jesús le decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Y si no creyereis que yo mismo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces eso, hermano, Cristo fue la piedra rechazada por los edificadores. Y esa piedra rechazada en su venida, en la aclamación, fue rechazada por las denominaciones. La Odisea, la iglesia de la Odisea, rechazó el mensaje y se hicieron cisternas que no retienen el agua, ¿ya? Como hablaba mi hermanito hoy día en la mañana. Bueno, entonces, eso es. Entonces, hermano, esta edad de la Odisea, una edad miserable, pobre, ciega, cuitada y desnuda, no recibió el mensaje, el misterio de Dios, porque eso es lo que estamos hablando. No recibió este libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, no recibió la revelación de este libro abierto, porque el Señor Jesucristo lo abrió para nosotros. Entonces, lo grande de esto es que el Señor Jesucristo baja con el libro abierto, y entonces le compartíamos a los hermanos que Apocalipsis 10:1 al 6 es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 10:7 es el séptimo ángel, el mensajero, que revela todos estos misterios a Juan y que se los revela, por supuesto, a la novia. Y Apocalipsis 10:8 al 11, y hasta ahí quedamos con nuestros hermanos. Apocalipsis 10:8 al 11 dice: Juan dijo, que nos representó a nosotros, Juan dijo que oyó una voz que le decía: ve al ángel y toma el libro. Y dice Juan que fue al ángel y le pidió el libro, y el ángel, que es el Señor Jesucristo, le dijo: toma y cómelo, porque es para ti. Y dice que Juan tomó el libro y se lo comió. Léanlo usted, Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Y dice Juan que cuando se lo comió, cuando Juan se come el librito, dice que le amargó el vientre, pero que en su boca era dulce como la miel, porque eso es dulce como la miel, es el maná escondido. Y el hermano Branham dice: ¿qué es eso? Dijo el hermano Branham: eso es este libro de redención. Entonces, amados hermanos, ustedes que escucharán este vídeo, ¿ya? Escucharán esta grabación, ya eso es este libro de redención que se come la novia, amados. La novia comerse este libro, la revelación es dulce en nuestra boca cuando estamos testificando. Pero cuando viene la revelación de que esta novia de Cristo será perseguida, y las denominaciones, las organizaciones, el Barrabás de hoy será perseguirán a la novia, etcétera, el Concilio Mundial de Iglesia, entonces allí amarga el vientre. Bendito sea el Señor. Pero antes que Satanás ponga sus manos sobre ella, sobre esta novia, entonces viene el rapto y ella es arrebatada en el misterio del séptimo sello. Que el séptimo sello, pasé por aquí, Dios mío, que el séptimo sello es el misterio de su venida. No quería pasar por el peaje.
pero bueno, pasé por ahí. Que el séptimo sello es el misterio de su venida, es la venida secreta del Señor. Porque el hermano Branham dijo que somos arrebatados en el misterio del séptimo sello, y el séptimo sello es revelado en Apocalipsis capítulo 10. El capítulo 10 es la revelación del séptimo sello, porque es la venida secreta del Señor, y Él viene con el librito abierto. No se olviden de eso, hermano, con el librito abierto, ¿ya? Y ese librito abierto se lo tiene que comer Juan, y Juan nos representó a nosotros, porque Juan recibió la revelación de todo el misterio, recibió la revelación completa de Jesucristo, es decir, las 7 voces de las 7 edades de la iglesia. Y entonces termino diciendo esto, que en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis dice que Juan, cuando oyó esa voz que hablaba, ya él se volteó para ver la voz del que hablaba. Y cuando se volteó para ver la voz del que hablaba, dice, vi 7 candeleros de oro. Y dijo Juan, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjense que la Biblia dice, léalo usted ahí, Apocalipsis 1:13, dice que era semejante, no dice que era el Hijo del Hombre. Lucas 17:30, no, dice que era uno semejante, no era el Hijo del Hombre, era semejante. Porque si era el Hijo del Hombre hubiera dicho, bueno, era el Hijo del Hombre. Pero dice que era un ser semejante al Hijo del Hombre. Y su pelo era blanco como la blanca lana. ¿Por qué, mi hermano amado? Yo lo voy a decir en el nombre del Señor. Porque en este ser estaba la sabiduría de todas las edades, estaba esa virtud de Jesucristo, que es la ciencia de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo. Voy a explicar por qué. Y dice que en este ser semejante al Hijo del Hombre, sus ojos eran como llama de fuego, porque lo voy a decir, hermano, porque Él cuando mira a través de su iglesia, sus ojos son como de fuego. Sus ojos son como de fuego, que todo lo escudriña. Bendito sea el Señor. Y Él mira a través de su iglesia. Bendito sea el Señor. Y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada es la espada de la palabra. Amén. Y dice que este ser semejante al Hijo del Hombre tenía un cinto de oro sobre su pecho, ¿ya? Que es la predicación del Evangelio confirmada por el Espíritu. Y dice que estaba vestida hasta los pies, ¿ya? Y entonces, y sus pies eran refulgentes como en un horno, eran como de bronce refulgente como en un horno. Bueno, entonces el hermano Branham dice, ¿quién era este ser semejante al Hijo del Hombre? Y el hermano Branham dice, era ella. Noten dónde estaba el cinto. Estaba en sus pechos. Un cinto de oro. Estaba en sus pechos. Entonces, claro que sí. Y fíjense que estaba vestida hasta los pies. Y el hermano Branham dice, ella estaba vestida de la justicia y de la santidad de Jesucristo, hermano, porque no es tu santidad ni es tu justicia, es la justicia y es la santidad del Señor Jesucristo. Su iglesia, nosotros los creyentes, estamos vestidos de la justicia y de la santidad de Jesucristo, lavados en su sangre, con la cual nos has hecho, ya, bendito sea el Señor, nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, amados hermanos, el misterio de la Biblia, el misterio de Dios, Dios nunca manifestó a su iglesia en su gloria. Escuchen esto. Padre, dijo el Señor Jesucristo, la gloria que me diste yo se las he dado a ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia de Jesucristo. La Biblia dice que la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa, será mayor que la gloria primera. ¿Y cuál es la casa del Señor?
¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el tabernáculo de la morada del Dios viviente? Amados hermanos, es esa iglesia que Cristo ha edificado en estos 2000 años, pero que ahora esta iglesia que Cristo ha edificado durante 2000 años es coronada por los 7 truenos, que los 7 truenos son la piedra de corona, y la iglesia del tiempo del fin manifiesta esas 7 voces. Por eso que en ella es vista la gloria de Dios. En la iglesia del tiempo del fin es vista la gloria de Dios. Y esta venida de Jesucristo, que la primera parte de la venida de Jesucristo es la voz de aclamación, estaba velada en un profeta. Era Dios velado en un profeta. Y es por eso que Juan se confunde y se postra a los pies de este ángel que revela todo el misterio de Dios y lo adora, pero el ángel le dice: no lo haga, porque mira, yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Adora a Dios. Bueno, amados, entonces, pero la segunda parte de la segunda fase de la venida del Señor es la voz del arcángel, y la voz del arcángel es una voz de resurrección. Entonces el hermano Branham dijo, esta iglesia, está hablando de la iglesia del tiempo del fin, tiene que llegar a la perfección. Dijo: Dios está esperando por ti y por mí. Es decir, dijo, la iglesia, los que duermen, Hebreos capítulo 11, esta galería de héroes de la fe, ya que por fe arrebataron, retaron a ejércitos, descerrajaron boca de leones, las mujeres recibieron a sus muertos por medio de resurrección, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa galería de héroes de la fe, ellos no recibieron el misterio de Dios, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Está en Hebreos capítulo 11, el misterio de Dios que sería revelado en el tiempo del fin. Entonces, ellos no recibieron lo prometido, y el hermano Branham como profeta clama y dice, Dios está esperando por ti y por mí. Dice, la iglesia, los que duermen, están esperando por ti y por mí. ¿Ya? Y entonces él proclama y dice, esta iglesia tiene que llegar a la perfección para traer la resurrección. Esas 7 voces, amados hermanos, cuando emiten esas 7 voces, miren, van a despertar a los que están durmiendo, lo van a despertar, porque la iglesia llega a la perfección. Entonces, escuchen, voy a terminar diciendo eso. En el 4º sello, este profeta dice, el Espíritu de Dios profetiza y dice, esperen que esos 7 truenos emitan sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán, podrán cerrar los cielos si ellos quieren, podrán traer, puedo citarlo mal, 100 billones de moscas si lo quisieran. Y dijo, el Espíritu Santo dijo a través del profeta, harán lo que les plazca. Entonces, ¿qué es esto, amados hermanos? Termino diciendo, ¿qué es el misterio de Dios que es revelado en el tiempo del fin? Es el misterio de sí mismo, del Señor. Es el misterio de Él y su esposa. La iglesia de Dios nunca fue manifestada en su gloria. ¿Ya? Y Dios quería que este misterio fuera cabalmente entendido. Y por eso que Dios empujaba a su iglesia para poder entender este misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por fin la iglesia en el tiempo del fin entendería este misterio de Dios. Cristo, la palabra hecha carne en el creyente. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios cabalgando su iglesia en el tiempo del fin. La gloria de Dios siendo vista en su iglesia. La gloria de Dios en este ser semejante al Hijo del Hombre.
ya con su pelo blanco, como blanca lana, que ya dijimos, hermano, la sabiduría de todas las edades revelada a ella, porque los entendidos entenderían y brillarían como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ya? Ellos brillarían, la novia al tiempo fin brilla como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Entonces, amados, ve la gloria de Dios siendo vista sobre su iglesia, y está viniendo una escritura más, que es esta: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, tu mensaje. Porque densas tinieblas, eso es ahora mismo, cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, las iglesias, las denominaciones. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías, amado hermano, profetizó de este tiempo final, donde la tierra sería cubierta por densas tinieblas, y oscuridad cubriría las iglesias. Ve, la iglesia de la Odisea ciega, cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero sobre el verdadero creyente, ¿qué sucedería? Nacería, ¿qué cosa? La palabra. Nacería Jehová, y sobre ti sería vista su gloria. Y dice que las naciones andarían a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Termino diciendo esto: el misterio del tiempo del fin. El nacimiento, dijo el hermano Branham, dijo, pero en la apertura de los sellos, de los 7 sellos, pero en la apertura de los sellos, toda la palabra tiene que nacer nuevamente, tal como fue hace 2000 años atrás, de la misma manera, vindicada por el Espíritu de Dios, de la misma forma, etcétera, etcétera. Toda la palabra de usted tiene que nacer nuevamente. De eso se tratan los 7 truenos, hermano. ¿Ya? Lo que predicó Pablo, lo que predicó Ireneo, lo que predicó Martín, Colombo, Lutero, Wesley, William Branham, toda la palabra sería revelada a la iglesia del tiempo del fin. Y estos 7 truenos coronarían a la iglesia, y digo, la levantarían en el rapto prometido, a la iglesia, al cuerpo completo. Y este ser completo, este ser semejante al Hijo del Hombre, por supuesto que es Jesucristo, pero es Cristo en su iglesia. Es ella, la iglesia, la gloria de Dios en su iglesia. Amados hermanos, escudriñen estas cosas, ¿ya? Búsquenla en las Escrituras. Yo he citado las Escrituras. Búsquenla ustedes en las Escrituras. Lean el libro de Daniel. Ya vean si estas cosas son así. Lean Apocalipsis capítulo 5. ¿Ya? Lean Apocalipsis capítulo 10 y vean de que Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11, es la iglesia del tiempo del fin. Ese es el nombre revelado de la iglesia de Jesucristo en el tiempo del fin. Amados, que Dios les bendiga. El sol está saliendo. Después de un día nublado, el sol está alumbrando, y está alumbrando fuerte, amados hermanos, porque está escrito que nacería el sol de justicia, y en sus alas traería salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.